Cómo vivir la palabra con el Padre Pablo Antonio Méndez. Confiad en el Señor incesantemente, porque el Señor es la roca eterna. Familia, feliz y bendecido martes 17 de agosto, y les traigo la alegría del Evangelio para este día, tomado el capítulo 19, versículo 23 al 30 del evangelista San Mateo. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: os aseguro que es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Os repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: ¿quién podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? Jesús les dijo: os aseguro que vosotros me habéis seguido en la generación. Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mí, recibirá el 100 por 1 y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Familia, nos sucede con frecuencia que cuando tenemos cerca a una persona que antes admirábamos por su grandeza, por su sabiduría, por sus capacidades, cuando la tenemos cerca ya se nos quita, se nos pasa esa admiración. Con Jesús sucede lo contrario. Siempre fue objeto de admiración para los discípulos, que aunque lo tenían cerca, lo sentían lejos. Lo sentían lejos por su santidad, lo sentían lejos por su grandeza, lo sentían lejos por su bondad, lo sentían lejos por su sabiduría, lo sentían lejos por su unión con Dios. El capítulo 19 de San Mateo es un capítulo que es fuente de muchos interrogantes, de mucha extrañeza, de mucha consternación y de mucha admiración para los discípulos. En la época, muchos de los judíos pensaban que tener muchas posesiones y que tener riqueza, es decir, que la riqueza y las posesiones eran una señal de la bendición de Dios. Pero los discípulos hoy quedan consternados cuando Jesús dice: vea, en eso, es decir, en las riquezas y en las posesiones no está la salvación. Eso no nos lleva a la salvación. Es más, dice Jesús, a más riqueza o a más seguridades se tenga en las capacidades, en la sabiduría, a más seguridades en sí mismo, menos nos vamos a apoyar en Dios, menos seguridad vamos a tener en Dios. Es decir, los bienaventurados son los que aprenden a confiar menos en sus capacidades, menos en sus seguridades, menos en sí mismos, menos en sus posesiones, para confiar más en Dios, para apoyarse más en Dios, para tener mayor seguridad en Dios. Jesús en este Evangelio además quiere que veamos y comprendamos la salvación como una gracia y como un regalo. Por eso dice, vea, para los hombres es imposible la salvación, pero para Dios no, porque Dios todo lo puede. Es decir, significa que solamente como regalo
del amor de Dios es como podemos abrazar esa salvación que Él nos trae a través de su Hijo Jesucristo. Y también Jesús cuando nos dice, vea, es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué pasa? Que siempre nos preguntamos, bueno, ¿a qué persona le cae este evangelio? ¿A cuál rico le podemos aplicar este evangelio? Es decir, cuando escuchamos estas palabras, siempre todos terminamos preguntándonos eso. Y es más, ninguno nos sentimos ricos. Nadie se siente rico cuando escucha este evangelio, ni el que gana un salario mínimo, ni el que gana 10. Todos sentimos que estamos estrechos, que estamos con lo justo, que estamos cortos, que estamos, como decimos en Colombia, ras con ras. Es decir, cuando Jesús dice esto, es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. No es para que se lo apliquemos a los demás, no es para que busquemos el rico en los demás, sino para que nosotros nos preguntemos, bueno, ¿en qué me siento rico? ¿Cuál es mi riqueza? Porque ahí, en eso, puede haber un gran obstáculo para que la salvación llegue a mi vida, porque ahí en eso puede haber un gran obstáculo para que yo me acerque a Dios, porque ahí en eso puede haber un gran obstáculo para que el evangelio se realice en mi vida, porque ahí en eso puede haber un gran obstáculo para que el reino de Dios se realice en mi vida. Es decir, cuando Jesús dice, es muy difícil que un rico entre en el reino de los cielos, se lo dijo a la gente no para que hicieran como un examen sociológico, es decir, no para que se lo aplicaran a los demás, sino para que cada uno de nosotros nos hagamos un examen de conciencia y miremos y escrutemos hasta dónde llega esa palabra a nuestro corazón y podamos encontrar vida en esta palabra que el Señor nos ha dado, podamos beber de la vida que esta palabra el Señor nos trae en este día. Familia, feliz y bendecido martes, el Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos vosotros. Chao, un abrazo grande.